Cuando llegué a este lugar, mi odre estaba realmente rajado, estaba roto. Y la noche que predicó Marianito y el hermano Gustavo, decían del vino. Y yo una sola vez me embriagué en el espíritu y fue cuando el Señor me dijo que me iba a quedar embarazada de mi hijo Santi. Y esa noche, literal, cosas que mi mente estaba tan estructurada, tanto año de estructura, que yo decía, ¿será, no será? Y veo el ángel ahí y me dice, empezá a beber. Y uno empieza como empezá a beber, agachate y empezá a beber. Y cuando empecé a hacer así, empecé a sentir el vino. Y empecé a sentir el vino. Y en un momento yo digo, que escuchaba a los hermanos que decían que hacían esto. Yo decía, yo no lo voy a hacer. Y en un momento sentía que hacía así. Y me iba para atrás y ¡tuc! Al piso. Pero mientras el Señor me daba de su vino, yo podía ver en mi corazón cómo mi odre se empezaba a restaurar. Cómo Dios me decía, era la única manera. Y anoche estaba ahí y veo otra vez esa imagen, el ángel del Señor, y me dice, empezá a comer. Y yo decía, ¿qué como? Primero comé la uva. Y empecé a comer la uva y sentía una uva dulce, dulce, dulce. Y después el Señor me decía, ahora el olivo. Empecé a comer el olivo. Y yo digo, y me miraba así y eran aceitunas. Yo no conozco el olivo, pero me imagino que es la aceituna. Y empecé a comer y sentía esa dulzura, porque no era el sabor de la aceituna, sino que yo sentía dulzura. Y cuán dulces son a la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Entonces yo le daba gloria a Dios porque nos trajo a este lugar y le daba gloria a Dios por lo que estaba viviendo yo. Porque literalmente llegué muerta a este lugar. Yo pensé que para mí ya no había más para adelante. Yo creía que ahí se terminaba todo para mí. Y el Señor es bueno, amén. Y justo después David predicó sobre el aceite del Espíritu Santo, amén. Y eso es lo que yo quería compartir. Fuerte el aplauso para el Señor, gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana, en Él siempre hay esperanza. No entiendo. Que Javier mirando, bueno, yo tengo que ofrecer de acá, pastor, y cada uno va pasando en el momento que quiere, porque de acá no escucho. Amén. El otro día, hoy estaba Pati y Natalia en casa y yo le decía que con la pastora Norma habíamos ido antes de ayer, sí, hasta la mitad del pasillo y sentimos el olor a vino las dos y nos quedamos mirando y el pastor Mariano estaba ya en el sonido y nos dijimos, hay olor a vino, y íbamos para allá y nos volvimos para atrás. Y desde el momento ahí hay olor a vino. Y yo le decía en el programa, creo que lo dije hoy, que yo no lo saboreé, pero yo sentía como que era algo dulce, un vino dulce, pero dulce, dulce. Qué sé yo, ese vino que, no sé, que te dan ganas de seguir tomando. ¿Eh? Y claro, es la dulzura que hay del amor de Dios, amén, que derramó sobre este lugar, porque podemos ver su infinito amor hacia nuestras vidas. Él lo hace por amor, por su grande amor y su gran misericordia, amén. Y se va a seguir manifestando en la forma que usted abra su corazón y le crea al Señor, amén. Amén. Gloria a Dios, porque yo no sabía lo que le había pasado a hermana Nati, pero yo empecé a decir acá que el Señor sorprendiera a aquellos que no creían. Y que le diera experiencias más grandes y sobrenaturales que las que hemos vivido, amén. Así que me decían que el que pase a agradecer tiene que hacerlo acá arriba para que lo pueda tomar la cámara. Melody, acá, Melody, y después vamos con Javier. Amén, hermano, Dios le bendiga. No, estaba si lo contaba o no lo contaba, pero bueno, voy a contar. Yo anoche no subí al altar porque llegué un poquito tarde, tuve un percance y estaba ahí atrás y estaba atrás del todo sentada y estábamos adorando. Fue cuando ya se había empezado a armar el desparramo y estaba con los ojos cerrados y sentía olor a vino
y como que mi cerebro no, como que en mi mente no percataba. Y en un momento digo, estoy sintiendo olor a vino, no puede ser, estoy en la iglesia, ¿cómo he sentido olor a vino? No es un vino, o sea, no es algo natural. Y cuando empecé a sentir, empecé a respirar así y sentía un olor a vino y el Espíritu Santo me quebrantó y me tuve que sentar porque sentía como que el cuerpo me temblaba y empecé a llorar porque nunca había experimentado algo así, nunca había sentido ese olor. Y bueno, estuve en la reunión, después cuando nos fuimos, yo justo tuvimos que llevar a los pastores y yo les comentaba que había sentido olor a vino, pero cuando llego a mi casa estaba entrando y empecé a sentir que tenía algo acá en la garganta, como que había, como cuando usted toma algo con alcohol que le queda como caliente acá, y sentía todo acá caliente y sentía el olor y me tuve que ir a la habitación a orar porque era tremendo lo que sentía y me arrodillé y sentía que lo desgustaba en mi lengua y fue tremendo porque nunca había experimentado algo así, así que bueno, gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios por cada una de las experiencias, amén. Amén, porque eso bendice escuchar esos testimonios. ¿A dónde está Javier? Ahí está Javier, que pase por acá. Pastor, ahí estaba apurado, que ven, Javiercito subí acá. Y se prepara el próximo, amén. No sé quién va a ser o la próxima. Dios les bendiga, iglesia. Yo quería contar una experiencia que tuve el día viernes de la primera semana. Estaba orando en aquel rincón. Por ahí veo a Marianito que baja a ministrarme. Cuando va a la altura de la primera silla, yo veo una persona de blanco. No es más Marianito, una persona de blanco. Yo estoy con mis manos levantadas allá atrás orando y veo que Marianito impone mis manos y yo sigo orando, sigo clamando a Dios. En un momento me voy a sentar y estaba acá tirado. Luego yo le cuento el testimonio en la radio al pastor por un mensaje y Marianito habla diciendo que él nunca me habían puesto las manos. Así que fue Dios directamente quien estuvo ungiendo mi vida. Amén. Tremendo, gloria a Dios. Él sintió que Marianito le había, pero Marianito nunca le puso las manos, así que fue la mano de Dios. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego, dice el pastor. ¿Alguien más? ¿Otro testimonio? Vamos, rapidito. ¿Dónde está Maxi? Rapidito, y el otro ya están haciendo filita acá, porque vamos rápido, hermano, que la hora avanza. Gloria a Dios. Acá arriba. Bendiciones, hermanos. Bueno, yo quiero contar el testimonio de la primera vez que vinimos a orar con los hermanos. En un momento que estábamos aclamando, Gustavo dice, me amonesta el Espíritu Santo que oremos todos en ronda y tomados de la mano. Y en un momento empezamos a clamar al Señor. Y yo decía, Señor, si pasa en las reuniones algo sobrenatural, ¿por qué no pasa ahora? Ahora, yo quiero experimentar algo sobrenatural. En ese momento, estábamos tomados de la mano y yo estaba al lado de Marianito. Y comienza Marianito a hacer para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y yo en mi espíritu no sentía nada. Le digo, Señor, yo quiero sentir eso. Quiero sentir eso, Señor. Y en un momento empezamos así, me comienzo a marear y caigo. No entendía nada, hermano. Yo estaba acostado, mareado, no sabía qué me pasaba. Entonces comienzo a degustar algo y siento el sabor del vino, hermano. Fue tremendo, hermano. Yo vengo del mundo, yo conozco de vinos. Era algo tomatín, ¿vio? Pero bueno, Dios cambió mi vida. Y puedo asegurar que nada ni nada se puede acercar a esa refinura de vino. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios, tremendo. Tiene otro testimonio de Milo. Bueno, ya que si comienzo a agregar, bueno, le continúo la historia si quieren, porque hay algo más. Después que terminamos, digo yo, lo tenía que llevar Marianito a la casa. Estoy mareado, hermano, digo, iba caminando por el pasillo, estoy mareado, hermano. Dice el Gusti, yo también. Dice Marianito, Gusti, ¿me llevás vos? Yo te llevo, Marianito. No, me llevás, Gusti, yo te acompaño, dice.
Digo, le contaba a mi esposa, Marianito, se ve que dice, este hermano va mareado, va a chocar. Sentí yo. Bueno, llego, eran tipo 4 de la mañana, llego a mi casa, abro el portón y cuando voy a ingresar con el auto, porque sinceramente yo he estado en el mundo y yo he llegado en un estado así a mi casa y Dios ha tenido misericordia que no ha pasado nada, ¿no? Pero iba despacio, hermano, iba despacio 20 kilómetros, diría, muy despacio, con mucha precaución. Y cuando llego a mi casa, abro la puerta para buscar la llave para abrir el portón. Y una vez que abro el portón, estoy por subirme al auto que lo había dejado, digamos, directo al portón. Y mi nene se asoma a 4 de la mañana. Se asoma de la puerta con el celular. Había dormido toda la reunión, estaba pila, ¿vio? Y le digo, ¿qué haces, Milo? Nada, papá, me dice. Entonces ingreso con el auto, guardo, cierro todo. Y estaba al lado mío, ¿viste? Derecho llegué a tomar agua, hermano, porque sinceramente, con lo que me había pasado, estaba mareado, todo, llegué a tomar agua. Y en ese instante tenía tanta emoción, hermano, algo tremendo, algo sobrenatural que jamás en mi vida me había pasado. Entonces le digo, hijo, de la alegría, el gozo que tenía, no sabía a quién expresarle, hermano, si no tenía nadie para expresárselo. Le digo, hijo, el Señor me dio vino. Y él me mira y me dice, porque esa noche había estado acá en la reunión, a mí me dio fe, papá. Sí, esa fue una de las tantas noches que estuvo durmiendo y después de eso, digamos, no queremos presionarlo nada, pero hermano, el Señor está aquí, el vino está, porque yo charlando y meditando, en un momento cuando hora de la siesta me voy a acostar con él y estando solos, los dos solos, él estaba con los jueguitos y yo le empiezo a preguntar, hijo, ¿viste al Señor en la casa? Y él me dice, sí, papá. Estaban Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, me dice. Entonces yo, adrede, le pregunto, ¿y había vino? Sí, había vino. Y le digo yo, adrede, ¿no? Digo, ¿y el vino lo tenía Jehová? No, papá, Jesús lo tenía. Y en ese entonces, hermano, yo me empiezo a quebrar y le digo, ¿y a dónde tenía el vino? Y él me dice, en una especie de tambor, algo así, en barril. Y yo digo, ¿cómo un barril? Entonces comienzo a buscar fotos, me bajo, porque encima tenía mi celular, me bajo abajo, estaba mi madre, le digo, ma, prestame el celular, me subo de vuelta, empiezo a buscar, ¿viste? Y empiezo a mostrarle, y me decía, no, papá, no. Entonces recuerdo que los vinos anteriores se hacían, porque yo había visto, hacía 2 meses atrás, un video donde destapaban un vino, entonces comienzo a buscar odres viejos, y le empiezo a mostrar de todos los diseños, y me decía, no, papá, y le muestro uno de un pico fino, no, papá, ¿cómo va a ingresar el vino ahí? Me dice, vos no entendés nada, me dice. Ay, Señor, yo le digo, Espíritu Santo, poneme esa imagen, porque era algo que no quería que perdiera la paciencia. Y en eso que estaba le muestro la imagen y me mira y me dice, ese es papá. Y tenía mucho papel arriba, que era difícil de sacar, pero para él no era difícil. Hermano, yo le quiero decir que un nene de 4 años no puede saber, porque yo conozco a mi hijo, no puede saber que ahí hacían vino y que el papel que usaban era para conservar ese vino, hermano. Hermano, ¿cómo no vamos a tener fe que el Señor está acá? Que todas las cosas que está pasando, ¿cómo no vamos a tener fe, hermano? Tremenda gloria postrera está brindando nuestro Señor. Tenemos que gozarnos y aferrarnos a la fe. Gracias a todos. Fuerte el aplauso, gloria a Dios, tremendo. Un nene de 4 años, a mí me mandaron la imagen, claro, eran esas especies de...
como unas tinajas grandes así. Esa era la que él había visto. Y tremendo, porque un nene de 4 años, ¿qué va a conocer de eso? Imposible, amén. Y decir que estaban tapadas con papel, nada, impresionante. Dios realmente nos sorprende con todo esto, y sabe para qué lo hace, para que, bueno, no tengamos duda que es Él, amén. ¿Alguien más? ¿Alguna oportunidad? Ahí está Dani, Dios bendiga a Dani. Y después no sé si le da la oportunidad a Samuel o Carla, ¿cuál de los dos tiene que contar algo? Amén, los saludo con la paz del Señor. Bueno, el mismo día que Maxi contó de que estábamos orando acá, estaba yo. Y veía que los chicos se habían tomado todo. Y yo le decía al Señor, Señor, yo lo quiero. Yo lo único que sentía era el aroma. Y en esa oración el Señor lo primero que me mostró fue, en visión, me mostró una puerta grande de oro. Y atrás de esa puerta, yo veía todo blanco alrededor. Atrás de esa puerta estaba Dios y nos recibía con un abrazo. En la mano derecha tenía una copa con aceite, que cuando íbamos pasando nos echaba el aceite en la cabeza y nos caía en todo el cuerpo. Y en la mano izquierda tenía una copa de vino que nos daba de tomar. Y yo lo primero que hice, porque yo sabía que tenía que contárselo a alguien, se lo conté a Lauti. Y después Gusti dice, nos tenemos que agarrar de la mano. Y ahí fue como una confirmación de parte de Dios. Y ese día yo no me quedé con eso. Yo le venía diciendo al Señor, Señor, yo me quiero experimentarlo. Y en uno de los días, cuando estaba Gusti y Marianito, yo le dije, Señor, yo no me quiero quedar solamente con el olor, yo lo quiero experimentar. Y cuando pasé acá, bueno, el que estuvo lo vio, yo no podía parar, hermano, todavía me duele acá tanto reírme. Y me reía y yo seguía ministrada. Y yo estaba tirada acá en el piso y mi esposo estaba apurado por comer. Y yo le decía a mi esposo, andate, yo me quiero quedar acá, andate que me quiero quedar acá. Y él se fue un rato y después volvió y estaba Ale y Lauti. Y me tiré ahí donde estaba David y la abuela, me tiré una mantita de las que las chicas tapan, me tiré y me tapé una en la cara, me puse una abajo y una acá. Me dormí. Cuando me duermo yo sentía tanta paz, estaba tan llena, hermano, yo no me quería ir de acá. No me quería ir, no había otra cosa que no quería hacer. Y estaba ahí y cuando yo me despierto, que me despierto riendo y lloraba. Me reía y me lloraba, están todos los hermanos acá orando. Y cuando terminamos eran como las 4:30, 5, no me acuerdo. Pero yo estaba tan llena que no podía parar. Le decía al pastor, el otro día me levanto, tenía que hacer unos trámites. Ay, Señor, no puedo. Era como que yo me hablaba al Lauti y no entendía, era como que mi espíritu estaba en otro lado. Fui al banco, estaba así y la gente me hablaba y yo estaba en otro lado. A las 3 de la tarde estaba en mi casa y me empezó a chorrear aceite de las manos. Le mando un audio ahí nomás al pastor porque no lo podía creer, me chorreaba y me chorreaba. Y yo, ay, Señor, que fluya, decía. Y le mando al pastor y yo a las 4 de la tarde tenía que trabajar en el local. Y le decía al Señor, no quiero trabajar. Quiero quedarme acá contigo, Señor. Y bueno, tuve que ir a trabajar, porque bueno, hermano, tengo que trabajar. Y fui a trabajar. Usted sabe que en toda esa hora que yo estuve en el local no entró nadie. Y ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios, porque si uno normalmente quiere vender, pero yo lo único que quería estar con Dios, experimentar a Dios. Y me empezó a chorrear aceite en el local, y me empezó a chorrear cuando le mandaba los videos al pastor, me dejaba de chorrear. Y después le mandaba al pastor y tenía todo brillo y tenía todo aceite. Y en mi casa, antes de ir al local, estaba mi sobrina de testigo, Juanita, y Lauti, le digo, fíjate en mis pies. Lo siento caliente, le digo yo. Y empecé a tener todo brillo en los pies también, hermano. Así que ese día fue un día que yo no... Era como que estaba, pero no estaba, y fue algo glorioso. Tremendo. Gloria a Dios por cada experiencia. Gloria a Dios. Y cuando ella decía que el Señor echaba
un chorro de aceite que ungía. ¿Sí? Yo le comentaba a mi hermana Marta anoche que yo veía que el Señor me ponía una jarra en las manos, pero que yo no le echaba estaban todos los hermanos acá adelante, y que yo no le echaba una gotita de aceite, sino que los bañaba con aceite, un chorro de aceite, lo iba echando desde acá allá y me volví echando el aceite. Y yo pensaba, pero le voy a estropear la ropa, pero yo lo hacía echando no una gotita, sino que le vaciaba literalmente, le chorreaba el aceite a los hermanos. Es tremendo, tremendo. ¿Alguien más que quiera comentar? Ah, Samuelito era. Samuelito es como yo, le encanta contar cosas. Gloria a Dios. La Eli, bueno, primero Samuelito y después. Bendiciones, hermano. No iba a contar nada, se dieron cuenta. Me mandaron al frente. Nosotros, esta semana no estuvimos. La semana pasada, que fue una noche que había aceite en todo el altar. También hacía mucho calor, me acuerdo. Y estábamos tocando así y a mí empezó a transpirar la mano derecha. Y tiré un par de gotitas ahí en el piso y en el pedal. Y cuando terminó la reunión yo voy a guardar el pedal y miro las gotitas que habían caído, se habían secado, quedó marcada la aureola chiquitita en el pedal y en el piso. Pero miro el pedal así bien y tenía 4 o 5 manchas que no se habían secado. Y yo miraba, digo, ¿por qué esto se secó y por qué esto no se secó? Y agarré y digo, le iba a pasar el dedo ya. Agarré y le pasé el dedo así y cuando le pasé el dedo así se desparramó, pero no se secó. Y yo digo, este es aceite, digo. Y le contaba a mi papá y me gozaba. Y ¿saben qué? Que el Señor dijo que el género de incredulidad había que reprenderlo y echarlo fuera con ayuno y oración. Muchas veces hay muchas cosas que nosotros nos perdemos de ver porque nos ponemos a analizar tanto al Señor, a ver si tiene lógica o no tiene lógica lo que el Señor hace en las noches, que nos perdemos todas las bendiciones. Dice que los fariseos lo examinaban y le buscaban la vuelta y la manera, y por esa manera que tenían de ser se perdieron de ser partícipe de todas esas bendiciones y lo sobrenatural que el Maestro hizo en esta tierra. Y así muchas veces nosotros, estando en el lugar donde Dios está derramando, por creernos que somos inteligentes y que le podemos buscar a toda la vuelta y la explicación, nos perdemos del derramar de Dios que está haciendo en estas noches. Y yo le quiero decir algo, deseo en mi corazón en que esto perdure por todas las reuniones, pero yo estoy de chiquito en la iglesia y yo sé que hay tiempos y tiempos. Y déjame decirte, hermano, que si vos no aprovechás este tiempo, después vas a anhelar ser partícipe, porque dice que la multitud lo apretaba al Maestro, pero solamente los discípulos eran a los cercanos. Y esta iglesia puede estar llena, y Dios puede estar en este lugar y se puede pasear, pero vas a entrar y te vas a ir de la misma manera. ¿Por qué? Porque no estás cercano a su presencia, porque es una persona que sos un espectador, pero no sos capaz de decir y meterte, Señor, dejo mis pensamientos, mi lógica, mi manera de razonar, no me importa, Señor, qué es lo que tú estás haciendo, no lo entiendo, ayúdame a entenderlo, ayuda a que mi espíritu entienda lo que tú estás haciendo en este tiempo, porque nosotros queremos, siempre por ahí lo digo, nosotros nos enseñaron que 2 por 2 es 4, que 4 por 4 es 16, y nosotros nos criamos con eso de chiquito en la escuela y nos enseñan, y de ahí ya nos marcan que todo tiene que tener una lógica y un resultado. Entonces cuando viene el Maestro y derrama de su Espíritu Santo en la reunión y pasan cosas que vos decís, 2 más 2 para el Señor es 100. Y vos decís, no puede ser. Si a mí me enseñaron toda la vida que 2 por 2 y 2 más 2 es 4. No puede ser 100. Entonces tenemos que pedir a que el Maestro, a través de la ayuno y la oración, porque el Señor lo reprendió a los discípulos, de romper con el género de incredulidad. De romper con eso. Porque si fuera por lógica, los pocos panes y los pocos peces que había no hubiesen servido para alimentar la multitud.
Si fuera por lógica, el calzado y los vestidos del pueblo de Israel cuando caminó en el desierto no hubiese perdurado. Si fuera por la lógica, el agua que salió de la peña no podía haber saciado de la sed de todas las personas, de todos los animales. Entonces, estos tiempos no lo desaprovechen. Si todavía no sentiste, si todavía no te pasó nada, buscalo, anhelalo, no lo analices, porque cada vez que vos lo analizás, lo resistís. Abrí tu corazón y así como le ha pasado a todos los chicos y todos los testimonios que han contado, hermano Sergio, yo estaba en Córdoba y digo, qué tremendo testimonio, digo. Yo le decía a mi papá, le digo, hermano Sergio, le digo, qué tremendo testimonio. Yo le decía, es normal, le digo, que un loquito de acá adentro diga, yo sentí olor a vino. Pero una persona que no cree, una persona que no conoce la Biblia, que no conoce del Espíritu Santo, que no conoce el derramar del Espíritu Santo, diga, ¿vos tenés olor a vino? Hermano, dice la palabra de Dios que las piedras hablarán. Y muchas veces las piedras se dan cuenta de las cosas que Dios está haciendo en este lugar, y nosotros que estamos en este lugar, que estamos acá, no somos capaces de recibir. Porque se nos pasa el tiempo analizando del principio al final de la reunión. Hermano, abra su corazón, abra su pensamiento para poder ser parte del derramar. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga la experiencia, Dios bendiga a Samuelito, esa experiencia que tuvo, sí, la del hermano Sergio, a todos nos ha dejado ahí anonadado. Era lo que el Espíritu Santo me decía, hermano, cuando llegamos a la reunión. Por eso le dije que fueran todos afuera. Porque hay gente que está dentro de la iglesia, está dentro del ministerio, pero está en otra sintonía. No cree, y como decía Samuelito, se pone a analizar, a pensar que no puede ser, y como piensan que no puede ser, y eso está en su mente, entonces Dios tiene que romper. Por acá, Gracielita, a ver, dame la manito, dame la mano, acá yo te ayudo, acá. Ahí está. Yo quiero dar un testimonio. El Señor me está molestando que lo tengo que dar. Quiero que pase Natalia y Juan, mi yerno, por acá, porque ellos son testigos de este testimonio. Amén. Quiero que estén pasando por este lugar. Natalia y Juan Rivero. Sí. Bueno, pasó una vez en la iglesia de la 38. Se estaba orando por un equipo de música. No sé si usted lo recuerda, Pastora Lola, que estaba orando. Bueno, y Natalia, nosotros siempre orábamos. Iba una persona a mi casa y me dice, mira, Graciela, dice, el que tiene que llevar el equipo, dice, de música, dice, es tu esposo. Mi esposo no pasaba ni siquiera por la puerta de la iglesia. Y le digo a Natalia le digo yo, vamos a orar, le digo yo. Bueno, empezamos a orar. Resulta que pasó lo siguiente. Estaba Mercedes, no sé si era una parienta de Eli, y ella había soñado con un equipo. Y yo pasaba para el hospital, iba y venía todos los días, y en una esquina había una casa de música. Y siempre me paraba y decía, ese es el equipo. Ese es el equipo que tenemos que llevar a la iglesia, ¿viste? Y dale, pero no teníamos la posibilidad. Entonces viene un momento que de la provincia, para todos los provinciales, los agentes de la provincia, nos daban una tarjeta de crédito. Era una cosa que nos daban nada más que a los provinciales. Abrieron un banco, bueno, y podíamos salirnos de garantía unos en otros. Entonces yo digo, acá está, lo compramos. Le digo a Pati, vení Pati, le digo yo, vamos a preguntar, le digo yo, cuánto sale el equipo, porque ese es el equipo. Y me decía Pati,
¿te parece, Graciela? Dimos vuelta por un lado, por otro, preguntábamos, en un lado no andaba, el otro, no, ese no me gusta, no, ese no es el equipo, ese es el equipo, ¿viste? Bueno, y nos fuimos. ¿Ustedes quieren creer que no nos sobró un centavo, pero ni un centavo? Nos salimos con Marta Jiménez, la mucama de terapia, y le digo yo, Marta, vos me salís de garantía, a mí yo te salgo a vos, le digo. Vamos a comprar el equipo, yo voy a comprar el equipo. Y ella no sé qué quería comprar. Bueno, nos salimos de garantía y pedimos permiso en el hospital y nos fuimos a comprar el equipo. Llegamos allá. La cosa era llevarlo a la iglesia, al equipo, porque no nos había quedado un peso. La plata que teníamos nosotros era justita para el equipo. Y usted sabe que, como él le dijimos, pastor estaba en la iglesia, el pastor Duilio. Y yo digo, ¿cómo lo llevamos? Le digo al hombre. Y entonces me dice el hombre, no se haga problema, dice, yo la llevo. Y él nos llevó, el hombre no era creyente, nos llevó con el equipo hasta la puerta de la iglesia. Y yo le digo a Pati, entra vos y decile al pastor que abra la puerta de adelante, pero no le digas para qué. Era una sorpresa, era algo que lo teníamos nosotros en mente. Entonces, como iba Pati, le abre al pastor y va el pastor y dice, dice el pastor. El pastor se quedó, pero anonadado de lo que nos había pasado. Así que bueno, llegamos a la iglesia con el equipo y lo cuento para la gloria de Dios, que cuando Dios te dice que te va a dar, te da. Solamente tenemos que tener fe y creer en Él. Y yo me acuerdo de Steffi, que usted estaba embarazada de Steffi. ¿Usted se acuerda cuando mi esposo, cuando Davidcito se cayó? Yo le iba a hacer las inyecciones a la pastora. Y resulta que, esta es otra anécdota, ¿no? Y la pastora dice, ella se ponía heparina por las piernas. Entonces vamos una tarde a ponerle la heparina. ¿Y qué hizo Davidcito? Se tiró, se cayó y cayó abajo del coche de mi esposo. Tenía 4 años, Davidcito. Y usted quiere creer que la pastora embarazada, pobre, con la panza cansada, ella iba atrás orando, porque Quique se pegó semejante susto, Quique no conocía nada de Dios. Entonces dice Quique, yo lo tengo que llevar al hospital. Yo lo agarré en brazos a David y la pastora atrás orando y yo con el nene íbamos. Y mi marido dice, yo toco bocina, me dice que sea lo que Dios quiera, que no se me cruce nadie. Bueno, ese Chevrolet llegamos hasta la puerta del hospital, no se nos cruzó nadie, gracias a Dios. Entramos al hospital, le hicieron placa, lo revisaron y todo. Tenía la marca del auto, de la goma del auto, acá en la pierna, David. Y usted quiere creer que no tenía una quebradura, no tenía nada. Lo único que no lo quería ver a mi marido. Mi marido no sabía cómo hacer para hacerse querer, porque él tenía culpa. Y David le decía, no, el hombre malo no lo quiere. El hombre malo no lo quiere. Lo cuento para la gloria de Dios a esto. Dios bendiga a mi hermana Graciela, amén. Si algo ha tenido mi hermana, que siempre ha sido tan colaboradora y ayudadora con la obra de Dios, siempre con nosotros, con la familia. Así que bueno, un agradecimiento con ella. Y sí, Davidcito no quería saber nada con Quique, pero gracias a Dios que solamente, le lastimó acá, pero no estaba quebrado ni nada. Así que bueno, yo oraba por Quique porque Quique sufría del corazón. Entonces yo iba orando por él, que no le pasara nada. Y bueno, y ahí la hermana Graciela, como era enfermera, entró de una ahí, le hicieron placa y todo, pero no fue nada grave,
creía lo de enfrente que el auto lo había matado porque él quedó abajo del auto y de enfrente gritaban, ahí la familia Pérez gritaban pensando que el auto lo había matado literalmente, pero lo sacaron abajo y solamente tenía una lastimadura en la rodilla para la gloria del Señor. Mi hermano Sergio. Amén. Bendiciones. Yo el día jueves estaba en este lugar y por culpa de mi hermana Ani, que estaba tirada ahí, yo la veía que se reía, la veía a la pastora abrazada en la columna y yo le dije, Señor, aunque sea, déjame sentir el olor a vino. Y me fui sin sentir nada. Pero me levanté con una alabanza que fuimos ministrados en el trabajo. Y a los 7, 8 minutos me llama el encargado y me dice que si yo había tomado. Y no, porque eran las 9 de la mañana, no había tomado nada. Así que esa fue una experiencia para ellos. Y el día de ayer mandó un mensajito del pastor diciéndome que a la hora novena había sido, a la tercera hora había sido el derramar del Espíritu Santo, a las 9 de la mañana. Y fue una experiencia para las personas incrédulas, porque al mediodía me senté a comer con mis compañeros de trabajo y ellos me volvieron a preguntar que era muy fuerte el olor a vino. ¿Vio? Y esto, las personas que han tomado mucho, que quizás arrancaban el jueves hasta el día domingo, como me ha pasado, usted transpira el olor a alcohol. Y ese alcohol se siente. Pero yo, como no había tomado nada y andaba con ropa de trabajo, era imposible que se sintiera el olor a vino. Pero bueno, en mi trabajo sucedió eso. Y yo creo que llegó un tiempo para mí, en primer lugar, porque yo siempre le dije al Señor que donde yo quiero estar, yo quiero ser un generador de cambio. Y si arrancó con eso, con ese olor, yo creo que esta semana Dios va a seguir haciendo algo. Y le pido oración porque esta semana yo me tengo que ganar un alma de ahí. Y es un carismático que dice que experimenta el poder de Dios, pero yo le voy a dar a degustar el poder de Dios de otra forma. Así que esa es la experiencia que tuve. Tremendo. Cuente, hermano, porque hay gente que no estuvo. Amén. Y también a los minutos me hicieron la prueba alcohólica, porque nosotros entramos y sacamos muchos vehículos. Así que me hicieron una, dio 000, la otra volví a soplar y me decían tenerlo un poquito más y vio que por ahí es medio cansador estar. Y dio 000 y la tercera dio 00000 porque no había tomado nada. Así que eso es para la gloria de Dios. Tremendo. Tremendo testimonio. Tremendo. Está la Ani, ¿dónde está Ani? Y después está Stephanie también, que tuvo una experiencia. La cumpleañera, que cuente también. Bendiciones, mi hermano. Bueno, yo le hice caso a Samuel, escuchaba cuando él decía, a mí me da mucha vergüenza pasar a agradecer o a decir algo. Yo le voy a contar la experiencia que tuve. Yo estaba sosteniendo ahí y de repente veo a la pastora que se acerca a mí y yo la veía que caminaba como muy despacito, sonriente así. Y yo pensé que quería tomar agua y que me quería decir algo. Le digo, pastora, ¿quiere agua? Y me tocó, riéndose, y cuando ella me tocó yo empecé a sentir una presencia que yo nunca había sentido, nunca había experimentado eso. Yo tengo un problema en la garganta, que cuando yo me río a carcajadas me empiezo a ahogar, empiezo a toser. Y cuando el Señor me tocó a través de la pastora, después la tocó a la pastora Norma, yo empecé a reírme y no podía parar. Y yo tenía miedo, en mi mente pensaba, me voy a ahogar. Y no, seguía riéndome y no era algo tremendo, algo extraordinario, algo que yo nunca viví en mi vida. Yo he danzado en el Espíritu, pero nunca me pasó esto. Es la primera vez que me pasa esto y quería contarlo porque sé que hay muchas personas que desean con todo su corazón recibir, porque yo creo que ven de aquel del otro lado, ven a las personas
que son tocadas por el poder de Dios. Y también anhelan eso, porque yo sé que muchas personas anhelan danzar en el Espíritu, y lo que yo viví también, y todo lo que vivimos estos días. Yo le doy gracias a Dios, le doy gloria a Dios y alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque para Él es la alabanza, hermano. Gloria a Dios. Perdón. También otra cosa quería contarles. El Señor también adelgaza, ustedes sabían, ¿no? Bueno. A mí me pasó algo el sábado pasado. Yo estaba muy descompuesta porque había comido mucho. Yo tengo reflujo y el reflujo me tapa la vía respiratoria y uso un PAF. O la garganta me empieza a quedar como difónica, como estoy ahora un poco. Entonces yo le pedía perdón al Señor porque había comido mucho, me sentía mal y estaba muy descompuesta. Y le pedí al Señor y el Señor me ministró esta noche y le pedí perdón, Señor, y te pido que me ayudes a adelgazar, que me ayudes a comer menos, Señor, porque a mí me gustan las tortas, no me gustan las cosas saladas, me gustan todas las cosas dulces. Entonces, cuando estaba ahí, el Señor me ministró, me tocó en danza, el Señor tocó mi corazón y después de repente empecé a sentir que la ropa me quedaba como suelta, así como muy, muy suelta. La pollera esta que ahora la tengo puesta, que justo, esta pollera me andaba muy apretada, hermano. Y esto es lo que a mí me sobra de esta pollera, y esto es lo que a mí me sobra de esta pollera. Por eso le doy gloria a Dios, que no solamente el Señor te emborracha en el Espíritu, porque Él da el vino celestial, que danzas en el Espíritu, ves oro, porque yo me acuerdo que en el tiempo, en la 38, yo pude ver, la primera vez vi el aceite, vi todas las cosas, el derramar del Espíritu Santo en aquel tiempo, allá en la 38. Le doy gracias al Señor por eso y bueno, Dios le bendiga, hermano. No, porque si no, no. Igual que yo, no le gusta el micrófono. Bueno, ahí la toma entonces. Bueno, yo le voy a contar el testimonio de ella porque le da vergüenza. Ella estaba acá orando y la vimos de golpe que empezó a reírse y le digo, Prisi, le digo, ¿alguien te oró? No, me dice, pasó el Gusti por al lado mío y empecé a reír, me empecé a reírse. Y en eso después vimos que después pasó Marianito y la oró y le dio de tomar. Que le puso la mano y como que le daba de tomar. Bueno, la tuvimos que llevar borracha a mi casa. Todos los que se quedaron a lo último la vieron, cómo la llevamos agarrado con mi marido. Cuando le agarro la mano, le miro la mano a ella, tenía en su mano todo aceite y tenía todo polvo de oro a la misma vez, tenía mezclado, tenía. Y la llevamos a mi casa y le pasó lo mismo que a Dani. Comió lo que pudo comer y se fue a acostar y quedó desmayada. No, es una cosa que no se movía. Le digo, ¿esta nena está bien? Decía yo, porque digo, no, está igual, dice con una paz, porque se quedó así. Ella es de moverse en la cama. Y quedó, pero hasta el otro día a las 12 al mediodía durmió. Así que yo quería contarle por ella lo que había pasado, cómo disfrutó el Señor, cómo la tocó y bueno, sirvió el aceite y el... Gloria a Dios. Nos gozamos por cada testimonio, por esta experiencia linda, hermano. Siendo tan chiquita, amén. Tener esa experiencia. Stephanie. Bueno, el que está esperando a Stephanie. Bueno, pasa a Stephanie y después pasa el hermano. Bueno, hermano, bendiciones. No sé si contarle todo porque hoy hablábamos con papá al mediodía y le digo, ¿qué no me pasó ayer? Le digo, me pasó de todo. Le digo, en un momento es como que viví un montón de cosas. Pero sí contarles que, bueno, que siempre que viene una bendición mayor, que Dios quiere derramar algo sobre tu vida, el enemigo te va a hacer las mil y unas para que vos no recibas eso, ¿sí? Porque no es tonto y sabe. Y bueno, esta semana había pasado muchas cosas, muchos problemas, muchas cargas, y no entendía por qué, y oraba y le decía al Señor, ¿por qué está pasando esto?
El sábado a la mañana nos levantamos con mi esposo. Por lo general nunca podemos estar solos porque siempre vienen las nenas. Y nos habíamos levantado temprano y yo estaba lavando los platos y le digo, me tengo que ir a orar a la habitación, le digo, porque el Espíritu Santo no me deja tranquila, le digo, y tengo que ir. Cuando me arrodillo a orar, Dios me dice, tírate. Entonces agarro, me tiro en el piso. Y cuando me tiro en el piso, empecé a llorar. Y nunca había hecho esto, pero Dios me dice, empezá a sacudirte. Entonces agarraba y decía así, empezaba a sacudir. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque yo te estoy haciendo sacudirte, que sacar todo porque vas a recibir algo nuevo. Y yo decía, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y salí de la habitación y le contaba a Max y hice algo re loco. Le digo, me paré y empecé así. Vine acá y estaba allá y levanté mis manos y sabía que sentía como que un bálsamo me caía. Y el Señor me dice, palpalo. Yo tenía mis ojos cerrados, no veía. Pero cuando empezaba a hacer esto, sentía como que las manos me resbalaban, las dos manos. Después caigo al piso y cuando caigo al piso, una luz fuertísima, que yo hacía esto así porque no me dejaba ver. O sea, era una luz tan fuerte que nunca había visto en mi vida. Y cuando estoy en el piso, el Espíritu Santo me dice, Juan 5. Juan 5, bueno, me quedé con eso. Cuando llego a mi casa, busco, que se los voy a compartir, Juan 5, que es lo que digo, porque cuando lo leo, digo, Señor, qué tremendo que sos. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Besda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Yo les quiero comentar que hace muchos años atrás en Neuquén, en una reunión, yo recibí aceite en mis manos. Y después nunca más hasta anoche. Y decía, ¿por qué? Y cuando estaba tirada en el piso, el Señor me decía, la primera persona que vas a ungir y que vas a orar es a mi siervo. Entonces voy a papá y le oro. Y digo, bueno, Señor, si tú me quieres usar el milagro, si eso es lo que vos me estás confirmando, que esto no se corte, que siga fluyendo. Así que le digo, me vas a tener que enseñar, Señor, porque yo no sé cómo orar por un enfermo, nunca lo hice, pero si es tu voluntad, estoy dispuesta a hacerlo. Eso le quería contar. ¡Gloria a Dios! Tremendo, gloria a Dios, mi hermano Sergio. Tremenda experiencia. Así yo la veía ahí, le digo, Dios le está entregando algo a Stephanie, porque yo veía sus manos así y sabía que algo Dios le estaba entregando. Bendiciones, hermanos. La verdad, un privilegio de estar aquí arriba y compartir lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer. Quiero decirle que somos una iglesia privilegiada del mover de Dios. Estaba allá al fondo y decía, paso o no paso, y algo me decía que sí, tenía que pasar. Hace 15 años, quiero que me escuchen esto, hace 15 años que conocemos del Señor, pero la verdad que pasaron un tiempo, perdí el eslabón con el Señor, y la verdad lo que hoy pudimos vivir es tremendo aquí en la iglesia. Por eso digo que somos privilegiados de que la presencia, el Espíritu de Dios, el mover de Dios que hay en esta iglesia es tremendo. El día domingo, hace más o menos 2 meses atrás, Dios vengo entrando y
Y ya de cuando bien entro me dice, tenés que orar por un hermano, que es él. Gustavo, clarito, Gustavo. Y yo no sabía que estaba el hermano sentado ahí. Yo paso, me lo choqué y lo miro, lo saludé, pero no obedecí. No obedecí. En casa, a la madrugada, me desperté de golpe. Puedo ver a mi hermano Lauti en un teclado. Y al otro día me levanto y le digo a mi esposa, amor, vos sabés que quiero contarte algo. Y anoche tuve un sueño y le contaba a Lautaro una melodía maravillosa. Es algo maravilloso. Algo que no viví en otra iglesia. Cosa que Dios me ha mostrado en mi vida. Algo que no la pude vivir en otro lado, la vivo hoy. Y ustedes dirán, 15 años. Sí, varón. Sí, hermana, hermano, 15 años. Son muchos años. Pero acá estoy, en el fondo. A veces venía con ganas, a veces no venía sin ganas. Venía un día, recibía, otro día no recibía. Y así sucesivamente. Y Dios me da un gozo. Un gozo. La verdad que estamos pasando un proceso con mi esposa, pero soy gozoso. Y mi fe está encendida. Mi fe está encendida. El varón estaba acá el día domingo. Hablo de este siervo del Señor. Y yo estaba con mi vista y recibiendo de Dios. Y Dios me movía y me tocaba y sentía la presencia de Dios, esa presencia maravillosa. Y el varón me mira y me... Oh, santo Dios. Dios sabe que a mí no me gusta pasar acá. Vengo el varón, cuando yo me voy acercando había algo que me frenaba, algo, porque era impresionante el fuego que tenía este varón. Era impresionante el fuego. Y él empieza a ministrarme. Empieza a ministrarme. Oh Señor, digo yo. Y me toca el Señor. Entonces caigo. El Señor me hace caer de rodillas. Y yo, ya no soy yo, es el Espíritu de Dios. Y aquellos que lo han vivido saben de lo que le estoy hablando. Entonces cuando caigo, siempre le decía, Señor, estaba allá. Yo le voy a contar, hermano, estaba allá y le decía, Señor, quiero experimentar eso. Quiero algo más. Algo más. Quiero algo más, decía el Señor. Quiero. Y cuando yo me toca el Espíritu Santo, que ora el hermano, caigo rendido a los pies de Cristo. Siento que me tocan detrás. Oh, santo Dios. Me tocan detrás. Y no había danzora ni nada. Como un manto, algo. Entonces cuando siento el Espíritu Santo, así que me estaba tocando, pude ver danzar ángeles alrededor de nosotros. Pude ver, se lo digo delante del Señor. El Señor ha permitido eso. Y la verdad que ayer justamente, y me gozaba en lo que contaba mi hermano ayer, tremendo. Fuimos a casa, salimos acá. Primeramente estamos allá con Nati y Nati me mira y yo la miro a ella. Yo sentía olor, pero ella no me decía nada, me miraba. Y yo me empecé yo iba a ser yo. Y Nati me miraba y me dice, hay olor. Yo también decía, ese olor mío cuando transpiro no es. Algo hay. Entonces, no, es tremendo el olor a vino. Yo sé que de aquel lado, o sea, la iglesia lo pudo, y somos varios que lo pudimos sentir, ¿no? Y yo creo en el Señor, que va a venir tiempos maravillosos sobre nuestras vidas. Aquel que todo lo cree, nada le es imposible, dice su palabra. Así que iglesia, empieza a creer. Después, cuando nos salimos de acá, llegamos a casa y le digo, amor, yo soy como los muchachos chicos, son nenes. Le digo, Señor, mi esposa, le digo, amor, quiero comer un helado, vamos a comer un helado. No. Vamos a comer un helado, por favor. Y ahí éramos 3 con 1, 4 con 1. Entonces salimos, fuimos a la heladería, entro a la heladería, estoy haciendo cola. Y había un muchacho que lo conozco, lo saludé todo.
Y el muchacho empezó. Me miraba feo. Me miraba y me miraba. Y yo lo veía que se corría para allá. Me miraba. Yo lo conozco, el muchacho. Yo lo conozco. Y entonces dice el muchacho, qué olor que hay. Oh, santo Dios. Qué olor que hay. Y yo empecé otra vez con la remera así. Y cuando salí que llevaba el helado, iba a la camioneta así y le digo, mi amor, ¿sabes lo que me pasó? Algo maravilloso. Para mí maravilloso, no para aquel que lo sintió, porque no sé, sentía algo raro él. Pero para mí es un gozo el Señor y un privilegio de Dios, ¿no? Porque somos privilegiados. Así que, iglesia, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Este es el comienzo de algo mucho mayor de lo que Dios va a hacer con nuestra iglesia. Y que los bendiga. Oh, gloria a Dios, hermano, tremenda experiencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso que es el Señor! Tremenda experiencia, gloria a Dios. Eli, ¿dónde está Eli? Se fue, se escondió. Allá viene Eli. Se esconden. No, sí. Allá está. Ahí viene Eli. Gloria a Dios, que también ha tenido experiencia. No sé. Tenía la llave. Bendiciones, hermanos. Bueno, como decía Samuel, hay que romper con la vergüenza, amén. Bueno, a mí me pasó, no sé por dónde empezar, porque es medio largo. Yo estuve así como Dani, prácticamente 2 días sin poder reaccionar. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Había venido a la oración de la noche con mi esposo, que gracias al Señor, bueno, hace un tiempo que me permite poder compartir con ellos en las madrugadas aquí en la iglesia. Y bueno, estábamos orando y lo primero que yo veo, tengo una visión. La verdad que hace muy poquito tiempo que recibí vista espiritual, porque bueno, más allá de que crecí dentro de la iglesia, a veces nos pasa, como decía Samuel, muchas veces tenemos estructuras en nuestra mente o nos cuesta creer y experimentar cosas de parte del Señor, amén. Bueno, yo había recibido hace muy poco tiempo lo que era vista espiritual y yo estaba ahí en ese lugar tirada en el piso. Y lo primero que veo, empiezo a ver así con mis ojos cerrados, empiezo a ver el cielo. Y el cielo estaba muy oscuro, habían muchas nubes, pero eran todas nubes oscuras. El cielo estaba muy cargado. Y en medio de esas nubes empiezo a ver como relámpagos. ¿Vio cuando hay tormenta y hay relámpagos y el cielo se ilumina? Y en esos relámpagos así, cuando empiezo a ver, veo un caballo. Y no, o sea, era la forma natural que nosotros conocemos del animal, pero era un caballo como más grande, más robusto, no sé cómo explicarlo. Y de sus patas y de sus manos, el pelo era como ondulado y yo lo veía así, que sobresalía. Y del caballo irradiaba una luz, así como decía Steffi, que parecía que cegaba, era una luz impresionante. Bueno, yo tengo esa visión y en el momento yo no entendía qué era lo que el Señor me estaba mostrando. Bueno, pasa eso, seguimos ahí orando y viene Marianito, yo estaba descalza porque me había sacado mi calzado y me dice, Marianito, te veo, dice, como que tus pies están en agua. Dice, pero no es agua, es aceite, estás caminando en aceite, me dice él. Cuando él comienza a ministrar así lo que el Señor le estaba mostrando, yo empiezo a sentir la presencia de Dios de una manera muy fuerte. Y el varón se va, yo me quedo ahí recibiendo y él vuelve otra vez y empieza a orar. Y me dice, veo unas manos, dice, que te están lavando los pies. Cuando él me dice eso, yo empiezo a sentir, hermanos, yo sentía en mis pies que me tocaban. Y cuando me empieza a tocar, yo empiezo a sentir que me estaban tocando, me empiezo a reír, pero de una manera que no sé cómo explicarlo, era un gozo en mi corazón.
Y después que me empiezo a reír, siento como que me entra una electricidad por las manos. Cuando le contaba al pastor, le decía, me es difícil explicar porque no tiene explicación la presencia del Señor, amén. Humanamente a veces no sabemos cómo expresarlo. Y bueno, esa electricidad me entraba por las manos y yo sentía que todo el cuerpo me sacudía el Señor, sentía como que me quemaba, no lo podía contener. Bueno, después que pasa eso, no sé cuánto tiempo pasó porque dice mi esposo que eran como las 5 de la mañana cuando llegamos a mi casa. Yo era como que no me quería ir de ahí. Y bueno, nos vamos a mi casa, llego, me acuesto, Gusti me ayuda a acostarme y yo para mí seguía acá en la iglesia. Yo sentía que seguía acostada acá en la iglesia. Me levanto a la mañana, lo primero que hago es orar, me tiro ahí en mi habitación. Y bueno, hice 2 o 3 cosas que tenía que hacer y yo le decía a Gustavo, yo necesito volver a la habitación porque mi espíritu seguía recibiendo lo que el Señor me había ministrado en la noche, amén. Y a la tarde, de nuevo, me encierro, pongo llave y digo, Señor, lo que había en mi corazón era gratitud, porque yo, hermano, de los años que tengo en la iglesia, en los caminos del Señor, nunca había sentido la presencia de Dios tan fuerte. Y bueno, estaba ahí en mi habitación, me tiro de nuevo en el piso y yo solo le agradecía al Señor, había gratitud. Y en un momento yo le empecé a decir al Señor, le decía, Señor, permitime adorarte con tus ángeles, permitime unirme a ellos para darte gracias por lo que estás haciendo, por lo que me has dejado sentir. Y le empiezo a decir, Señor, que tu falda llene en esta habitación. Yo sé que el Espíritu me ministraba qué decirle. Y cuando estaba así agachada, yo tenía mis manos para adelante, en un momento empiezo a sentir que tocaba los pies del Señor, que el Señor estaba en esa habitación. Y bueno, yo estaba quebrantada de una manera que no sé cómo explicarlo. Y el Espíritu Santo me ministraba y yo humanamente sabía que teníamos que venirnos a la iglesia. Entonces me fijo, la hora eran las 7 y casi 20 y teníamos que estar a las 8 acá. Entonces le digo, Señor, soltame un ratito porque me tengo que ir a cambiar, le decía al Señor. Y bueno, me voy a bañar y voy a invitar a Ana, no sé dónde está Anita, vení hija, porque esta parte es algo que ella vivió a raíz de lo que yo estaba sintiendo. Yo me voy a bañar, salgo ese ratito y cuando vuelvo a mi habitación, que salgo del baño, entro y Anita estaba sentada en mi cama llorando. Entonces yo le digo, Ana, ¿qué te pasa, hija? Y me dice, nada, mamá, dice, vine a buscar un desodorante a la pieza y cuando entré, dice, sentí que algo me cayó en la espalda y empecé a llorar. Y yo en ese momento me acuerdo automáticamente de que yo había podido tocar con mis manos los pies del Señor. Y yo digo, es que el Señor está en esta habitación. Y para certificar eso yo le había enviado un mensaje a Gustavo, contándole en ese momento lo que a mí me había pasado. Y ahí la voy a dejar a ella que cuente. Bueno, bendiciones para todos. A mí hace 2 o 3 meses atrás el Señor me había dicho, me habló, yo le pedí aceite. Y el Señor me dijo que me iba a entregar la triple porción de lo que tenía mi papá. Y pasaba el tiempo, yo decía, Señor, ¿cuándo me lo va a dar? Y lloraba, y le decía, y lloraba, el Señor, y le pedía, y le pedía. Y no recuerdo bien si fue el jueves o el miércoles, pasé acá adelante y me ministró el pastor Mariano. Y cuando me ministró empieza a decir, veo cómo aceite sale de tus manos, veo el aceite, veo el aceite. Y mi corazón se empezó a quebrantar y yo me pasaba las manos así por la cara y cuando mis lágrimas tocaban mis manos se convertían automáticamente en aceite. Y yo decía, Señor, estoy loca, esto no es cierto. Y volví a comprobar, me volví a sacar las lágrimas y cuando veía en mis manos, sí, se convertían en aceite y veía todos brillos plateados que tenía en las manos. Y después cuando entré en la habitación, que fue re loco porque yo iba a buscar un desodorante, nada que ver, y estaba sonando una adoración y yo cuando automáticamente paso por la puerta sentí que un peso me bajó así. Y cuando yo me quedé así pensando, digo yo, Señor, ¿qué me pasó? Y cuando agarro el desodorante,
me quedé así quieta y me empecé a quebrantar, a llorar. Me senté arriba de la cama y seguía viendo y me salía aceite, me salía. Y veía de vuelta todos los brillitos en mis manos y yo decía, wow, Señor, qué tremendo que eres. Amén. Bueno, eso le pasó a ella mientras yo, ese ratito que salí de mi habitación. Y después, lo otro que quiero contar, porque son muchas cosas y por ahí nos olvidamos. Gusti, al otro día, cuando hablábamos un ratito, él me decía que habían escuchado, yo estaba ahí recibiendo, no me enteré nada de lo que había pasado en la oración. Él me decía que ellos escuchaban ruidos y habían salido con Maxi a mirar, porque parecía que había una persona que quería entrar o que era algo espiritual. Y cuando yo veo la visión esa donde veo el caballo en las nubes, el Señor a mí me decía Apocalipsis 19. Y yo el otro día busco la palabra porque solo el Señor me traía el versículo y lo busco y habla de cuando Jesús desciende en el jinete del caballo blanco, amén, cuando Él desciende a pelear con sus ángeles, amén. Y yo ahí nomás el Espíritu Santo me da luz y le digo, Gustavo, le digo, lo que ustedes estaban escuchando no era algo que quería entrar, era algo que se iba, le digo, porque yo estaba viendo, le digo, que el Señor había descendido en su caballo, le digo, sobre la iglesia y estaba peleando en los aires, amén. Y gloria sea el nombre de Jesús. Y después, para completarla, ese día, bueno, vine a la reunión. Yo desde que entré sentía la presencia del Señor de una manera que mi espíritu seguía conectado. Y bueno, me ministró el hermano Sergio, después el hermano Adrián, me oraron esa noche un montón. Y yo voy y me siento allá. Yo todavía no probé el vino. Digo todavía porque yo le estoy pidiendo al Señor que lo quiero probar o oler, aunque sea. Y me senté ahí donde está la hermana Marta y yo me sentía toda mareada, hermanos. No sé cómo explicarlo. No olí ni tomé, pero yo estaba toda mareada. Así que digo, Señor, cuando me des vino no sé qué va a pasar conmigo, porque si ni lo probé y ya me sentía mareada. Así que bueno, le doy gracias al Señor. La verdad que nunca había vivido una experiencia así. Nunca había sentido tan fuerte la presencia del Señor. Y sé que el Señor va a seguir haciendo cosas, amén. También quiero aprovechar y contar porque sé que no se va a animar a pasar. Anoche cuando estábamos allá afuera, yo estaba charlando con Belén y ella me dice, siento olor a vino. Y yo me puse contenta porque digo, ¿me lo sentís a mí? Yo ya quería tenerlo yo al olor. Y no, era que ella sentía olor, hermano, pero estaba allá atrás en la puerta y ella estaba sintiendo olor a vino. Así que gracias al Señor por lo que va a seguir haciendo. Gloria a Dios, tremenda experiencia, gloria a Dios. Bueno, él y yo tampoco ni lo saboreé ni lo olí, pero estaba mareada y es como que lo hubiese tomado. Anoche también creo que Patti también sintió el olor a vino anoche, ¿sí? O sea que son unos cuantos hermanos y Patti no ha estado con Belén ni Belén con Patti. O sea que es Dios que sigue manifestando su poder y bueno, y sigue trayendo esa experiencia para que, bueno, no es uno, no son dos, son varios, hermanos, somos varios los que hemos tenido esa experiencia sobrenatural, amén. Y la verdad que pedimos a Dios que Él siga manifestándose y aquellos que no han experimentado nada, que en estos días lo puedan hacer, que Dios los sorprenda en el trabajo, en la casa, cuando están dormidos, pero que el Señor se le manifieste, amén, como Él quiera hacerlo. Puede ser con risa, puede ser con aceite, puede ser con vino, como Él quiera hacerlo, amén, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, amén, 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 amén. ¿A cuánto les gustaría tener una experiencia que no hayan tenido y les gustaría? Levanten su mano, amén, amén. Los que no han tenido experiencia estos días. Ahí tengo a uno, allá, más. Muchas personas que acá también, muchos, amén. Todos los que anhelan lo van a tener, Dios, porque dice que Él concede, amén, los anhelos de nuestro corazón, Él los hace realidad. Así que, hermano, creemos y declaramos que usted va a tener experiencia sobrenatural en estos días, porque esto no se corta, Dios no se da de la iglesia, Dios sigue estando más que nunca en este lugar y va a seguir ministrando como Él quiera hacerlo, amén. Así que le invito a ponerse de pie en esta noche.
adoramos y Gustavito. Pensé que Gustavo lo... Bueno. Gloria a Dios.